Ana María Choró, psicóloga venezolana, migrante de padres argentinos. Hace 3 años estuve en esta misma cabina de esta misma emisora con mi familia, siendo recibida y acogida de una manera muy especial por la comunidad murialdina. Hoy tengo el honor de compartir con ustedes este espacio para que juntos podamos conocer y entender aún más nuestros pensamientos, nuestras emociones e incluso muchas de nuestras acciones. Y por qué no, también las acciones de los otros. Mi reto es que cada jueves, con un lenguaje simple y llano, utilizando incluso anécdotas e historias, les pueda servir y ayudar con diferentes herramientas psicoafectivas desde el campo de la psicología. El objetivo final es entender e incluso poder, si se puede en algún momento, solucionar muchas de esas problemáticas cotidianas, sencillas. Eso que nos pasa en casa, con nuestros padres, hermanos, hijos, jefes, colegas y hasta con los vecinos. Pero también aquí compartiremos algunas de las herramientas para poder entender esa problemática simple y a veces compleja, pero ya no con los otros, sino con nosotros mismos. Me refiero a ese sinsabor, a eso que en algunos momentos me cuesta explicar, pero que en definitiva hace que esté en algunos momentos bajoneado, cabizbajo, triste, melancólico, o a veces pasado de vuelta, hiperactivo e incluso agresivo con nosotros. En definitiva, todos los jueves en la noche este será tu nuevo psicoespacio para conocer y compartir herramientas que te permitirán atender algunos de los principales problemas con nosotros, pero también, y ahorita hago un silencio, porque muchas veces, muchos de los problemas con los otros no es sino problemas con nosotros mismos. Muchos me han preguntado cuando iniciamos este proyecto, ¿por qué vas a llamarlo psicoespacio? Ponle un nombre diferente, más comercial. Resulta que es que el objetivo es que cada jueves se convierta en una cita contigo mismo, con el radioescucha que en este momento está ahí detrás del transmisor. Por el WhatsApp del programa puedes dejar tus preguntas y comentarios, los cuales en el programa del día siguiente, del siguiente jueves, estableceremos un espacio para responderlos. Pero sobre todo, y aquí está la diferencia, puedes solicitar los temas que deseas que sean abordados e incorporados en la programación. La idea, el objetivo, es que sientas que esta programación es para ti, para atender tus necesidades. El objetivo es poder responderte, oírte y especialmente compartir herramientas para enfrentar, encarar y asumir nuestro día a día con una mirada renovada, esperanzada, distinta. Estoy consciente y estamos conscientes que los problemas estarán y seguirán ahí. Sabemos que esos problemas no se irán de vacaciones, pero que tu percepción y tu disposición, eso sí puede cambiar, porque el camino para superar cualquier problema se inicia con un cambio dentro de nosotros mismos. Ese es el objetivo de tu psicoespacio, arrancar ese proceso de cambio dentro de nosotros mismos. Este primer programa lo iniciamos con un tema que directa o indirectamente nos concierne a todos los que en este momento están ahí conectados, pero muy especialmente a mi persona. Seguramente algunos de tus bisabuelos o incluso abuelos eran inmigrantes, muchos de ellos italianos. ¿Cuántos apellidos italianos hay aquí en Mendoza? Muchísimos. Españoles, alemanes, polacos. La lista se hace larga, porque la Argentina indiscutiblemente es un país de migrantes. Este primer programa de tu psicoespacio lo vamos a dedicar al tema de la migración y más específicamente hablaremos del duelo migratorio. Quédate ahí, después de la pausa musical conocerás cómo de generación en generación se puede transmitir patrones de pensamiento que permanecen ocultos, callados en nuestra cultura y que refuerzan y mantienen el duelo migratorio. Tus ojos con solo mirar, que
estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá y así será. La vida cambia y cambiará, sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar que solo buscar ver el sol. Pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que si voglio, querer che si possa, e se essere un medo, giocare un trapora, pintar sua cara da cosa esperanza, tentar un futuro con seu corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede sanar el duelo de la migración, tentar el futuro con el corazón. Para muchos el duelo es asociado con muerte, pero en psicología el duelo está relacionado con pérdida. Y en este momento algunos pensarán, si duelo es pérdida, entonces vivimos en un duelo permanente, porque siempre estamos perdiendo miles de cosas, el trabajo, los amigos, algunos objetos personales, la vitalidad, dígame, la juventud. Y la respuesta es sí, un sí gigante, sí.
psicológicamente estamos constantemente haciendo duelos. Hoy vamos a desarrollar lo que significa el proceso de elaboración de las pérdidas asociadas a la experiencia migratoria. Y fíjense bien, proceso de elaboración de las pérdidas, porque al migrar no hay una pérdida, hay muchas pérdidas. En próximos programas trabajaremos el duelo desde otras dimensiones, el relacional, el ambiental, el de habilidades, el de futuro y protección, etcétera. Pero hoy nos vamos a ocupar de este duelo que tiene que ver con la migración. Entonces, lo primero que nos preguntamos, ¿en qué se diferencia el duelo migratorio de otros duelos? Y como primer punto es bueno que tengamos claro que se trata de un duelo, primero parcial, luego recurrente y múltiple. Y fíjense bien qué significa eso de duelo parcial. Decimos que es un duelo parcial porque siempre existe la posibilidad de volver al país del cual sales. Cuando muere un ser querido, no hay posibilidad de reencontrarse con él. La pérdida, obviamente, es absoluta. En el caso de la migración, siempre existe la posibilidad de volver, porque lo que perdemos no desaparece. Entonces, psicológicamente, hay un momento como de un sí pero un no. Puedo pero no estoy, estoy pero no estoy. Decimos también que es un duelo recurrente porque se activa cada vez que volvemos. Por eso muchas personas se sienten tristes y apáticas después de unas vacaciones cuando retornan a su lugar de origen. Y no solo las visitas reactivan ese duelo, a veces una simple conversación por Skype o una visita a Instagram basta para reactivar ese duelo. Decimos que también es un duelo múltiple porque nos conecta con que hay muchas cosas que perdemos cuando migramos. Entonces, al final estamos hablando de un proceso muy, pero muy complejo. Pero antes vamos a explicar qué pasa con nuestra mente cuando nuestro cerebro registra alguna pérdida. Nuestro cerebro recibe la información que nada será igual, que algo cambió para siempre. Y esto naturalmente genera un estado de alerta, de desosiego, de incertidumbre, de alarma, que genera mucho malestar en nuestro cerebro. Y justamente el trabajo de reparación, el trabajo terapéutico del duelo, es saber que no será igual, porque no puedes cambiar la realidad. Pero oigan bien esto, existe la capacidad interna, innata en nosotros, es decir, que estamos todos capacitados biológicamente para volver a estar bien. Claro está, si no hay ningún compromiso con alguna psicopatología. Entonces el duelo es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para restaurar y volver a ese bienestar perdido de manera natural. Cabe aquí la acotación del último concepto de salud que dio la Organización Mundial de la Salud. Y fíjense qué es lo que ellos definen. Ellos establecen como salud la no ausencia de enfermedad, sino todo lo contrario. Es la capacidad del hombre de restaurar, de restablecer su propio bienestar. En el caso del duelo, el hombre está dotado de esa capacidad. Si nos adentramos más en el campo de la psicología, restaurar no significa sustituir el objeto perdido, el hecho perdido, la persona perdida, el lugar perdido, la relación perdida, y en el caso que nos compete más hoy, el país perdido. Eso naturalmente ya no está. Y esto es muy importante entenderlo. Y si está, ya no estará igual. Bajo un criterio de realidad, no se podrá recuperar igual como era antes o como fue. En el caso del duelo migratorio, esta realidad, por ello, es muy compleja. Después lo vamos a ver con calma, porque tu país y tu gente sigue estando en el mismo lugar. Entonces nos encontramos con esa ambigüedad de estar y no estar. Pero quiero decirles que al salir, al migrar, ya ese país que dejaste
nunca, pero nunca volverá a ser igual. Les reitero, el trabajo del duelo es restaurar el bienestar perdido, no sustituir lo que perdimos, sino restaurarlo. Es decir, podemos reconstruir una nueva relación interna con lo perdido. Entonces el duelo no es superar un malestar como si fuera una competencia, o tapar químicamente un dolor para no seguir sufriendo. Todo lo contrario, es resolver, es elaborar, es restaurar, es reparar mi relación interna. Y eso merita e implica un trabajo interno con nosotros mismos. Obviamente, no podemos generalizar el cómo vivir el duelo. Cada quien lo vive de una manera muy diferente. Porque si bien es una experiencia que necesitamos vivirla acompañada, siempre, pero siempre, será muy, pero muy personal. Sin embargo, hay personas que andan por la vida con duelos migratorios no resueltos. E inclusive se mueren sin ser resueltos esos duelos. Y puedo hablarles el caso concreto de mi mamá. Fíjense bien, mi mamá, siendo argentina, murió en Venezuela y en sus últimos días de mención, aunque ustedes no lo crean, colocó una maleta debajo de la cama porque ella aseguraba que si iba a ir pronto a la Argentina. Es más, cuando algo desaparecía en la casa, buscábamos en la maleta que tenía mamá debajo de la cama. Es como tener una cuenta pendiente sin pagar. Mamá lamentablemente no pudo resolver su duelo migratorio. Y si no lo resuelves, corres el riesgo incluso en muchos casos de dejar esa deuda como herencia a tus hijos. Me encantaría poder ver el rostro de ustedes en este momento con esta anécdota, porque posiblemente muchos de ustedes se preguntarán si recibieron esa herencia, así como yo la recibí. En mi caso, soy hija de 4 generaciones de inmigrantes. En realidad, esa cuenta la vine a sacar después que me tocó, por cuestiones de destino, migrar con toda mi familia. Mis bisabuelos, tanto paternos como maternos, fueron alemanes, mis abuelos rusos y mis padres argentinos. Y yo, esta que les habla, venezolana. Viví en carne propia lo que significa esa cuenta pendiente. Es más, sin darme cuenta, adopté maneras de pensar propia del inmigrante eterno. Ese que piensa que en su país todo es mejor, así existan millones de dificultades que lo obligaron a salir de esa realidad. Estas formas de pensar en muchos casos, y quiero que vean bien esto, lejos de ayudar en el proceso de adaptación, entorpecen la integración a una nueva cultura. En definitiva, el duelo migratorio no resuelto es una deuda con nuestro propio interior y corremos el riesgo de quedar entrampados en una experiencia de pérdida, de dolor, no resuelta, que nos dificulta y complica los nuevos aprendizajes a los que nos enfrentamos justamente cuando migramos, haciendo que el día a día sea una carga muy, pero muy pesada de llevar. Podemos ver a simple vista entonces que migrar efectivamente es una gran pérdida. En este momento todos dirán, sí, migrar es una gran pérdida. Pero ¿qué pierden los que migran? Los invito a ir respondiendo a esta pregunta, recordando los comentarios de aquellos que han tenido cerca y han vivido esta experiencia. Tátara, bisabuelos, abuelos. Les doy algunos datos curiosos. Por ejemplo, se estima que en Argentina más del 90% son descendientes de inmigrantes en la segunda y tercera generación, en su mayoría obviamente italianos y españoles. Para los venezolanos que nos sintonizan en este momento, Venezuela también ha sido un país de inmigrantes. A diferencia de Argentina, tuvimos una inmigración mucho más variada que ustedes. Posiblemente por la ubicación geográfica, es posible. Tuvimos descendientes de más de 25 países que escogieron a Venezuela como su destino. Se estima que de los 28 millones de venezolanos que somos en el mundo, el 22% corresponde a inmigrantes y sus descendientes. Obviamente,
Hoy, esta realidad se ha revertido en estos últimos 5 años. Hasta la fecha, ya son más de 5 millones de venezolanos los que han salido del país buscando nuevos horizontes. Pero antes de irnos a la siguiente pausa musical, brevemente voy a nombrar las principales pérdidas del inmigrante, para que vayan buscando, ubicando en su memoria esa frase, esa queja constante que pudieron ver, oír o incluso repetir en algún momento ustedes de su vida. Técnicamente hablando, las principales pérdidas asociadas a la migración son la lengua, la cultura tan amplia, la familia, un pesar muy grande para los migrantes, los amigos, esos compañeros de la vida, el estatus, un detalle importante para el ego, y la tierra, su geografía, su clima. Definitivamente es un puño grande, pero muy grande de pérdidas. Posiblemente por ello sea tan complejo este tipo de duelo. Después de esta breve pausa, abordaremos en detalle cada una de estas pérdidas y sobre todo trabajaremos el cómo restaurar, integrar y reparar mi relación interna con estas pérdidas para poder tener una vida plena y sobre todo expansiva. Aquí estaré contigo en tu psicoespacio de la radio. Viva Venezuela, mi patria bella, bonita como ninguna. Ya casi rompo las cadenas, ya casi grito que llegó la libertad. Siento que mi alma estará llena y mi corazón también en paz. Mis pies sobre la carretera, caminaré a un mejor futuro. Ya la espera desespera, desespera ver perder tanto en el daño de una era, yéndose atrás con tantas ganas de llevar la delantera. Como quisiera ver que se regrese el tiempo, volver a los momentos de magia y de ensueño, la suerte que yo tuve cuando pequeño. Tengo que ser valiente, valiente, la fe nunca la debo perder. Tengo que ser más fuerte, subir mi voluntad a otro nivel de espíritu rebelde, valiente, para mejorar este presente y por fin saber lo que se siente. Librarse de la tiranía, de un movimiento en agonía, de la dura situación de cada día, que vuelva la alegría, no parece que ya vamos en la vía, seguir luchando en la garantía.
valiente. Mi fe nunca la puedo perder, tengo que ser más fuerte, más fuerte. Subir mi voluntad a otro nivel, espíritu rebelde, valiente. Para mejorar este presente y por fin saber lo que se siente. Ser libre, ser libre. Ser valiente. Wow, ser valiente. Sí, efectivamente, tal vez es una de las características primordiales de todo aquel que deja su tierra, el ser valiente. Y para poder facilitarles hoy algunas estrategias para acompañar el duelo migratorio, hago énfasis en este verbo y lo subrayo, lo pongo, si estuvieran aquí en una pizarra, lo subrayaría, lo pondría con color especial, que es el acompañar. Y fíjense bien, el acompañar es una acción típicamente humana. O sea, nosotros los humanos tenemos esa capacidad de acompañar al otro. Este concepto de acompañar está en estrecha vinculación con la idea de compartir aquello que es muy pero muy importante. Y para poder compartir con ese otro, lo primero que tengo que hacer es entender que está viviendo esa persona, que transita por un duelo migratorio. Por eso este momento, este espacio que estamos compartiendo, para hablar del duelo migratorio, es fundamental porque es darles a ustedes incluso esa otra mirada y que en el momento que ustedes vean a ese migrante puedan poder tener esa empatía. Y ojo, no es solo con el inmigrante que tal vez en este momento está llegando a la Argentina, sino también con el inmigrante que está en la casa sentado, ese abuelito que tal vez no ha resuelto su duelo migratorio. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que para yo solventar un duelo migratorio, tengo que identificar qué es lo que tengo que recuperar. Y eso que tengo que recuperar está generalmente visto desde, a veces es apoyo, a veces es sostén, a veces es acompañamiento. O sea, ¿qué es lo que yo perdí? ¿Qué fue lo que perdí que mi cerebro registró como pérdida y que tiene la necesidad urgente de volver a tener? Eso es lo primero que tenemos que saber. Lo segundo es asumir que eso que siento, lo siento yo. Y no necesariamente lo sienten los demás, porque el duelo es personal, único. Entonces, asumir con responsabilidad qué es lo que siento. Y como tercer paso, son 3 pasos, decidir cómo puedo recuperar eso que perdí. Y miren bien, ahora como adulto, en el aquí y el ahora. Porque es como asumir tu responsabilidad de decir, muy bien, esto es lo que te tocó vivir. Por cuestiones de vida, Dios sabe cuáles son sus caminos. Esto te tocó vivir, estás enfrente de la situación. Muy bien, ahora como adulto, ¿cómo puedo recuperar eso que perdí? En definitiva, es responsabilizarme por lo que vivo, por lo que experimento, y no buscar un tercero o un cuarto para echarle la culpa de lo que yo siento. Entonces comenzamos con las múltiples pérdidas y vamos a comenzar a describir cada una de ellas, y en cada una de ellas vamos a explicar y dar algunos tips de cómo puedo recuperar esa pérdida. Entonces fíjense, comenzamos con la pérdida de la lengua. Y no es la lengua, sino el lenguaje, la pérdida de esa lengua materna. Perder la lengua implica, en algunos casos, para muchas personas, una gran frustración al no poderse expresar en su idioma materno. Y presten mucha atención a eso de idioma materno. Fueron tus primeras palabras, el lenguaje de mamá y papá, que tiene obviamente una gran connotación y carga emocional. Algunos viejitos cuando demencian se olvidan de ese lenguaje que aprendieron
y se conectan es con el lenguaje materno. Con eso se han encontrado casos de ancianos que demencian y no hablaban su lengua materna hace 30, 40, 50 años y empiezan a hablar su lengua materna. Porque es que la lengua materna tiene una connotación y una carga emocional muy importante. Entonces esta frustración conlleva a menudo sentimientos de inseguridad. Te sientes como fuera de casa, desubicado, como que no encajas. Y en algunas personas aparece la vergüenza. Dependiendo de su estructura de personalidad, aparece esa vergüenza porque no sabes cómo hablar, qué decir. Y temes, en algunos casos, temes mucho ser rechazado. A donde vayas generalmente te preguntan, ¿de dónde eres? ¿De dónde sos? Y es que incluso si dominas la lengua, aún dominando la misma lengua, hay muchos aspectos idiomáticos, modismos, hasta el sentido del humor que debes incorporar y sin darte cuenta vas perdiendo el tuyo a medida que te vas quedando en ese nuevo lugar. Porque empiezas a asumir, a incorporar eso nuevo. Y cuando ya ni te das cuenta, ya no hablas como hablabas, porque tu oído se acostumbró a otros modismos. En mi caso particular, mi esposo ha sido muy resiliente en su proceso migratorio. Él siempre dice, y le dice a todo el mundo, yo soy mendozolano. Es una combinación de mendocino y venezolano. Él se autodescribe de esa manera. Esa simple expresión le envía a su cerebro, y no solo a su cerebro, sino a los cerebros de las personas que lo escuchan, una información que le permite reconocerse diferente, porque habla diferente, y eso no lo puede ocultar, pero que acepta e incluye esos nuevos modismos. Se incorpora él mismo, busca ser incluido y aceptado a partir de su propia aceptación. Es decir, él no espera que el otro lo incluya, él da el primer paso para ser incluido. Y esto es justamente una de las estrategias por excelencia para trabajar la pérdida de la lengua. En este caso de los modismos, porque es la misma lengua. Seguimos entonces y podemos también ver que perder la familia y los amigos es una de las grandísimas pérdidas por las cuales muchos migrantes, yo me conecto, soy psicóloga online y atiendo a muchos venezolanos afuera en diferentes partes del mundo, porque realmente en los 5 continentes tengo pacientes, porque los venezolanos hemos migrado no de una manera organizada, sino hemos migrado cada quien para un sitio totalmente diferente. Es impresionante la migración venezolana. Y uno de los principales dolores es justamente perder la familia y los amigos. No tenerlos cerca implica en sí mismo un sufrimiento que además nos expone a muchos riesgos, y riesgos que tienen que ver con soledad. Y en el caso de las mujeres, el riesgo aumenta por su vulnerabilidad natural a sufrir algún tipo de violencia de género. Entonces, el objetivo aquí es decidir, y ahí está el trabajo del inmigrante, decidir cómo puedo recuperar eso que perdí ahora como adulto. Y óigalo bien, en el aquí y el ahora. Y la apertura que debe existir en el inmigrante es bárbara. ¿Para qué? Para conocer y hacer nuevos amigos e inclusive establecer relaciones de apoyo. Entender que ahora tu vecino tiene que convertirse en una especie de hermano. Aquí lo más importante es buscar que esas nuevas personas compartan tus mismos valores. Y yo creo que aquí está el éxito del proceso migratorio. Si el inmigrante logra identificar esos grupos en los cuales él pueda compartir valores, porque al compartir valores tú comienzas a armar relaciones de hermandad. Puedes comulgar con esas personas y eso te permite sentirte más seguro, protegido, contenido y miren bien,
incluso amado, que es en definitiva lo que más extrañas de la familia y los amigos. Eso significa que ya no vas a tener a tu familia de amigos. Gracias a Dios hoy existe la tecnología que tenemos y podemos mantener nuestros lazos filiales. Pero obviamente ese día a día tú necesitas trabajar esa unión familiar con amigos en el sitio donde estás. Me he encontrado con migrantes que su única conexión es vía online de sus nexos familiares o de amigos. Y esto es un error terrible porque el objetivo es que logres hacer una nueva familia en donde vayas. Es asumir tu nueva realidad. Eso no significa que vas a desechar tu familia, todo lo contrario, la vas a aumentar. La vas a enriquecer con nuevos y mejores amigos. Perder el grupo de pertenencia, de referencia, ese es otro de las grandes pérdidas del inmigrante. Tu relación con pares, con tus iguales, con los iguales a ti, con los que estudiaron lo mismo que tú. Y la identidad es una gran paradoja, porque es aquello que nos hace al mismo tiempo iguales y diferentes a otras personas. Y constituye un importante soporte para el aparato psíquico. Con la migración, la sensación de ser diferente se agranda de una forma desproporcional. Porque es que, en definitiva, tú te vistes diferente, te sientas diferente, caminas diferente. Y ese equilibrio paradójico, pero necesario, entre la similitud y la diferencia, se resquebraja, se rompe. Y comienzas a experimentar y exacerbar que tú eres muy diferente, cosa que no es así. En algún momento, en esa experiencia migratoria, el inmigrante se da cuenta de esto y obviamente eso hace que no se sienta integrado, que siempre se sienta como un extranjero, que sienta que es distinto, y este sentimiento es causa de mucho sufrimiento y esto obviamente puede implicar muchos problemas a la hora de relacionarse. Entonces es importante recuperar esa sensación de que aún siendo diferentes, somos iguales en esencia. Y la recomendación para el inmigrante es que se lo repita una y mil veces. Soy igual en esencia. Puedo hablar diferente, puedo vestirme diferente, puedo caminar diferente, puedo pensar diferente, puedo abordar los problemas de una manera diferente. Mi timbre de voz puede ser diferente, pero en esencia soy igual. Somos iguales a los ojos de Dios. Hay otra de las pérdidas, la pérdida de la cultura. Esta es amplia. Quien se marcha pierde los referentes culturales, que implican normas de conducta, sonidos, la música, dígame la música, olores, sabores. Los sabores es algo muy complejo, una manera de pensar, de sentir a nivel colectivo, que nos ha acompañado durante una gran parte de nuestra vida y de repente se forma esta especie como de sismo que dice, bueno, ahora es otra cosa. Y aquí el trabajo consiste en entender qué puedo llevar y qué puedo compartir de mi cultura y también qué puedo incorporar a mi repertorio de esta nueva cultura de la cual ahora formo parte. Entonces aquí el trabajo tiene que ver con esa apertura, desde la apertura de mis oídos, la apertura de todos mis sentidos, a poder abrirme a ese nuevo vivir, a esa nueva forma de vivir, porque en definitiva la cultura es lo que identifica cómo vivimos, el cómo vivimos. Luego otra pérdida sustancial es la pérdida del estatus, y esta la vamos a tocar después de la breve pausa comercial, porque es muy interesante este tema de la pérdida del estatus, porque tiene que ver con el ego. Después con calma lo trabajamos. Bajo el mismo cielo, porque cuesta tanto soltar el alma y decir te quiero. Si no hay diferencia entre tú y yo, sé que si nos miramos
juntos perder el miedo. El sol nos abraza y nos pinta todo, nadie es primero. Porque tanta lucha, todos caminamos el mismo suelo. Yo no soy diferente, no me mires así porque somos todos la misma gente. Tú y yo somos de un mismo lugar, yo no soy diferente. Caminemos juntos y construyamos un mismo puente. Tú y yo somos de un mismo lugar, yo no soy diferente. Porque ganas corre la misma sangre que da la vida. Si cantamos juntos, vamos a ir cerrando todas las heridas. Yo no soy diferente, corre la misma sangre. Esta hermosísima canción refuerza justamente todo lo que hemos hablado, o sea, somos iguales. Y ese es el mensaje que tenemos que darle al inmigrante, al que recibimos, y siendo también el inmigrante que entra en un nuevo espacio, el repetirse a sí mismo, así me vea diferente, soy igual. Entonces, quedamos con pérdida del estatus, y les dije que esto tiene que ver con el ego. En muchos casos, quien emigra comienza realizando trabajos obviamente de menor cualificación que los nativos, pero incluso aunque no se dé esa circunstancia, el ser extranjero, la falta de dominio del idioma, del acento, de las costumbres, suele conllevar una pérdida de estatus. Aquí el trabajo central es con el ego, y algunos dirán, bueno, ¿qué es eso del ego? Es ese pretender ser. El ego, una manera de describir al ego muy fácil es decir, mire, el ego es el pretender ser. Entonces la humildad es la clave para el inmigrante, que entiende que ahora en este momento ya no importa todo lo que ha logrado, que ahora está en un nuevo espacio y que debe y está obligado a conquistar cada escalón de su carrera profesional, porque su hoja de vida, como es natural, como es un nuevo espacio, en la mayoría de los casos está en blanco. Entonces el trabajo central en este momento con esta pérdida es asumir de una manera muy humilde ese proceso de ir conquistando paso a paso cada peldaño, cada espacio. Otro de los duelos tiene que ver con la tierra y el clima. Y wow, aquí en Mendoza esto es un poco complejo, sobre todo quienes migramos de un trópico y llegamos a 4 estaciones. El duelo por la tierra, por el paisaje, por el clima. Aquí toca aclarar inclusive con el cuerpo, decirle a tu cuerpo, mandarle mensajes a tu cuerpo y pedirle a tu cuerpo que se adapte a esta nueva geografía. En el caso de Mendoza, que se adapte incluso al sonda. Es aprender a apreciar con los ojos de un niño que inicia una nueva vida en una nueva tierra. Es como volver a nacer. En definitiva, como cierre, y ya quedan apenas minutos para el cierre de este espacio, de este primer espacio, espero que este tema les haya podido acercar a esta problemática que sigue estando vigente hoy en día a nivel mundial, y les reitero mi profundo agradecimiento por todos los que han hecho posible que este espacio salga al aire. Les recordamos que la cita es para el próximo jueves a las 20, en donde estaremos compartiendo y respondiendo sus preguntas en tu psicoespacio de la radio, haciendo de la psicología una herramienta para la vida.